Muy buenos días, distinguida profesora, distinguidos compañeros. Les saluda Yerini Conopoima. Para mí es un verdadero gusto y honor compartir con ustedes. Mi tema de disertación es la tecnociencia, desde una perspectiva ética como visión emergente. Considerando que la tecnociencia es un factor básico de desarrollo de las naciones, pero que no es posible eludir sus posibilidades e impactos negativos en la sociedad y en la naturaleza. En el ensayo se reflexionó acerca de una perspectiva emergente de la tecnociencia, asumiendo como tal una visión ética que no puede ser excluida, ya que la tecnociencia se ha desarrollado con propósitos que hasta ahora aparecen como buenos o beneficiosos para la humanidad. Lo que es discutible, queridos compañeros, pues también puede ser usada con fines retorcidos que muchas veces vulneran los derechos de otros. Entonces, ¿qué es la tecnociencia y para qué? Intentar responder este interrogante implica reconocer como núcleo de la tecnociencia el complejo entramado social de las ciencias. Queridos compañeros, la tecnología, la sociedad y naturaleza, que en el conocimiento es esencialmente práctico y que ya no por sus aplicaciones posibles, sino por su propio proceso de producción. De ahí que es necesario hacer un hincapié en la necesidad de utilizar la tecnociencia para el cambio social, adecuadamente a la modificada. Es un instrumento indispensable, pero además es un fin en sí misma. Por otro lado, no se debe olvidar la cantidad de inventos y de elementos creados con un fin benéfico, pero que terminan siendo usados como instrumentos de destrucción, como es el caso de la energía nuclear. Es impresionante el hecho de que con tan poca cantidad de materia se pueda llegar a generar tanta cantidad de energía, pudiendo estar siendo aprovechada, obsérvese, para el abastecimiento de ciudades y pueblos en todo el mundo. En este sentido, puedo citar como ejemplo a Nagasaki, vivo desastre total de descubrimiento que se había diseñado para el bien y sin embargo terminó siendo utilizado no con fines de desarrollo, sino de desgracia y muerte. Aún hoy en día, según Van der Dorst, citada por Serrano 2020, profesora de la Universidad de Hiroshima, es decir, conocer el daño psicológico y emocional de los sobrevivientes del lanzamiento de las bombas atómicas ocurrido en 1945. Compañeros, tales resultados es solo uno de los muchos que se podrían mostrar producto de los avances tecnocientíficos, que ponen en juego la supervivencia humana, todo lo cual se expresa en deterioro del medio ambiente, su desarrollo y sus consecuencias, así como el agotamiento de los recursos energéticos, entre otros. En este sentido, querido auditorio, resulta evidente que junto con las grandes ventajas que aporta la tecnociencia, también ocasionan graves problemas y perturban, plantean las aplicaciones indiscriminadas de la tecnociencia. Ha abierto un profundo debate sobre su funcionamiento. Es necesario entonces preguntarse qué elementos ofrece la ética para contrarrestar estos efectos no deseados. ¿Cuál es la ética para la tecnociencia? Querido auditorio,
En la Edad Moderna y bajo el modelo científico, la ética aparece como una ciencia de la moral. La pregunta es, ¿qué debo hacer? La respuesta es categórica, actuar según el debe ser. En cambio, en la posmodernidad se preguntan acerca de lo instrumental. ¿Qué me conviene hacer? La respuesta es hipotética, actuar según lo que desea obtener. El debe ser le dejó paso al derecho. Cuando se tenía deberes, había que cumplirlo. Cuando se alegan derechos, el sujeto debe ser responsable de su uso que haga. De lo anterior se puede inferir que el cometido de la ética consiste en dilucidar qué es lo moral y cómo ha de concebirse en su aplicación racional a los distintos ámbitos de la vida social. Cuestiones éticas se extienden entonces a las condiciones de supervivencia del planeta, al lugar del ser humano en la naturaleza y a las condiciones de bienestar de la humanidad, a la responsabilidad personal colectiva respecto a las generaciones futuras. Este objetivo se ejerce sobre todo en los sectores de las prácticas sociales, especialmente en el contexto de los grandes adelantos tecnocientíficos de la actualidad, que incluso asustan al hombre contemporáneo. Querido auditorio, en tal sentido, la creciente importación de la tecnociencia, especialmente en la vida social contemporánea, obliga a ampliar la mirada hacia la ética de la tecnociencia. Es cada día más urgente la continua supervisión de la ética de las acciones y sistemas tecnocientíficos, pues como nunca antes se había empleado el poder transformador del ser humano. De acuerdo a Velázquez 2007, cito, las tecnociencias amplían su dominio al ámbito natural. También en consecuencia se amplía la responsabilidad del hombre sobre la vida, ya no solamente su actitud de respeto, sino una actitud de productor, de creador humano. De ahí, ineludible, el carácter moral de las nuevas tecnociencias, pues negar ese carácter es rehuir a la responsabilidad, lo cual ya es una inmoralidad inaceptable. En este sentido, puedo acotar, de acuerdo a la cita establecida, que entonces establecer los fundamentos de una nueva ética orientados a fundamentar la relación entre el ser humano y la naturaleza desde una perspectiva de acción y reacción y la relación encaminada siempre a preservar la vida, reconociendo que es una reflexión incompleta y que las decisiones del hombre pueden provocar desarrollo o destrucción. Se asume, con Jonás 1995, una ética de la responsabilidad total, acompañada de su sentimiento orientador al futuro, de sí mismo, de los seres humanos y de la naturaleza. Una ética de la conservación, de la preservación, y que, según Ikeda 2003, denomina una ética global de coexistencia que busca apoyo mutuo entre los seres humanos y entre la naturaleza. Querido auditorio, es importante entonces establecerle finalmente, en cuanto a esta reflexión, que la ética se constituye en un pilar fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque se trata entonces de limitar, de establecer esos valores que van a ser precisados dentro de la sociedad y sus
y su sobrevivencia humana. Me voy a permitir compartir a modo ilustrativo una pequeña presentación que hice a los fines de poder también finalizar mi intervención, querido auditorio. Hice esta presentación a modo de ilustrar, pues, en cuanto a las palabras iniciales que tuve, que desde una perspectiva ética con una visión emergente, como investigadora, como amante del saber, considero que es importante entonces establecer estos fundamentos con base precisamente a esa visión desde la perspectiva ética como visión emergente. Permítame un segundo. Así tenemos entonces, pues a modo ilustrativo y resumiendo las palabras iniciales, la tecnociencia es una prioridad a las relaciones físicas, biológicas, sociales, que priorizan el estudio y la información y la comunicación. La combinación de métodos antiguos con los nuevos, las leyes y cálculos de causalidad, la probabilidad de la información y contexto, la narrativa dialogada de experiencias particulares, las memorias especificadas, los cambios cualitativos y cuantitativos, la reversible y lo periódico, lo irreversible y lo emergente, y lo nuevo y lo alternativo, según Álvarez 2017. El carácter de la tecnociencia contemporánea es esencialmente híbrido en teorías prácticas, tecnología, entornos naturales, contextos sociales, plantean el difícil reto de una comprensión capaz de abarcar e integrar toda su complejidad, sus impactos positivos y negativos. Riesgo, supervivencia humana, accidentes nucleares, químicos, envenenamientos, farmacéuticos, derramamiento del petróleo, daño en la capa de ozono, insecticidas y fertilizantes. Ética de la responsabilidad total orientada hacia el futuro de sí mismo, de los seres humanos y de la naturaleza. Una ética de la conservación y preservación, según Jonás, 1995. Una ética global de coexistencia humana basada en un paradigma de la dimensión humana, según Ikeda 2003. Compañeros, con esto concluyo mi intervención dando agradecimiento pues al auditorio virtual, a la doctora, a la profesora que muy gentilmente pues nos ha dado sus aportaciones, interesante por demás todo el crecimiento de este módulo, deseándole muchas bendiciones. Un abrazo. Muchísimas gracias.